Muy bien, en esta tarde vamos a- a hablar un poquito acerca de esta frase que tenemos aquí en el título de nuestra reflexión. Un Dios cruel, a manera de pregunta. Un Dios cruel. Primera de Juan 4:8, vamos a ver qué dice el texto. Espero que ya lo tenga por ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Es un texto que creo que todos conocemos. Dice lo siguiente: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Les digo, yo creo que todos lo sabemos de memoria, ¿no? Este texto, esta frase, Dios es amor. Y aunque la sabemos de memoria, muchas veces las cosas que vivimos, o que enfrentamos o que nos afectan, creo que en algún momento de nuestra vida nos ha hecho pensar, ¿sí?, que probablemente Dios no es tan bueno como dice ser, o como lo dice su palabra. Creo que ese pensamiento se ha cruzado por la mente de todo ser humano, ¿no? Especialmente, bueno, de los que conocemos algo de Dios, eh, que sabemos que Dios es bueno, que Dios es amor, pero cuando vivimos situaciones complicadas, es difícil estar convencido de esto, ¿no? De que Dios es amor. Y eso estamos hablando de la gente que conoce de Dios. Ahora imagínense a alguien que no conoce de Dios ni conoce a Dios, pues es mucho más complicado, a veces casi imposible, que llegue a entender esta persona que Dios es un Dios de amor, que Dios es amor. Si a nosotros nos cuesta trabajo llegarlo a entender, ¿no? Cuando todo va bien en nuestra vida, pues sí, Dios es amor y es todo amor, ¿no? Pero cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando las cosas eh, que estoy enfrentando en mi vida me están dañando, me están afectando, me entristecen, etcétera, pues ya no suena tan convincente esta frase, ¿no? Y empezamos a dudar, como está aquí esta imagen, ¿verdad? Acerca de Dios, de su carácter, de su amor, ¿sí?, de su cuidado. Y vamos a hablar un poquito de esto. A veces hay gente que piensa que Dios es un Dios cruel, ¿sí? Porque permite cosas, desastres, tragedias en nuestra vida. Y decimos, bueno, si es un Dios de amor, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Si es un Dios de amor, ¿por qué Dios no sanó a mi familiar? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permitió que yo perdiera mi empleo? O que me enfermara, o que perdiera mi casa, o no sé, si Dios es amor, ¿verdad? Que ya no es tan fácil cuando estamos enfrentando ese tipo de situaciones, es complicado entender esto, ¿sí? Pero ojalá que lleguemos a una relación tal con nuestro Dios que lleguemos a estar convencidos de que realmente Dios es un Dios de amor, que Dios no es un Dios cruel, como dice aquí, ¿sí? Y cuando nosotros leemos en su palabra de pronto alguna historia, un incidente que choca con esta idea de que Dios es amor, pues es peor, ¿no? Y a veces como cristianos tratamos de no tocar esos temas, ¿no? Esos asuntos precisamente porque chocan con mi idea de que Dios es amor, y de pronto no sé cómo explicar o cómo entender esos pasajes en la Biblia. Y menos si alguien me pregunta, ¿no? Oye, y si Dios es amor, ¿por qué has leído esto en la Biblia? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios ordenó esto? Si Dios es amor. Para empezar, alguien puede decir, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué ordenaba sacrificios? Y es una buena pregunta, ¿sí o no? Pero a veces, como cristianos, digo, le huimos a esos temas. Eh, ¿Por qué Dios ordenaba sacrificios? Creo que la mayoría lo sabemos o debiéramos de saberlo. Porque era un Dios cruel, un Dios sanguinario, un Dios que le gustaba la sangre de los animales, ¿no? Sabemos por qué, ¿verdad? Porque era una forma de hacernos entender, de enseñarnos el plan de salvación, de las consecuencias del pecado, de la paga del pecado, para concientizarnos día a día a los seres humanos, ¿verdad? Esa es una respuesta. Entonces, a veces no sabemos cómo responder a estas cuestiones, ¿verdad?
En el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículos del 5 al 11, tenemos por ahí registrada una historia muy conocida que la conocemos como la historia del diluvio, ¿verdad? Eh, y dice por ahí los textos, desde el 5 en adelante, eh, dice, en el capítulo 6 dice, y el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de sus pensamientos del corazón era continuo hacer el mal, y entonces dice que le pesó a Dios haber hecho lo que, o sea, le dolió, ¿sí? En algunas versiones dice se arrepintió, pero el arrepentirse implica muchas cosas, ¿no? Para empezar, podríamos entender que Dios se equivocó, ¿no? Al crear al ser humano, y no es así, más bien le dolió a él, o sea, le dolió lo que estaba pasando, y entonces dice que decidió eh, desaparecer al ser humano de este mundo, ¿sí? Y con todo y animales y todo, dice por ahí el texto. Ustedes conocen esta historia. Eh, y a veces decimos, ¿y por qué Dios hizo eso, no? Tan cruel, porque sabemos la magnitud de ese desastre. Hace poco estábamos hablando de esto, ¿no? De lo que sucedió realmente. No fue nada más una lluvia como las que conocemos. Eh, pero se nos olvida leer lo que hay antes y lo que hay después. Nomás vemos lo que dice ahí que Dios se arrepintió y que Dios quiso desaparecer al ser humano, destruirlo, ¿sí? Y decimos, qué malo es Dios, ¿verdad? Qué Dios tan cruel. Y de qué manera lo hizo, ¿no? Eh, pero se nos olvida leer, por ejemplo, donde dice la causa de todo esto, que fue que la maldad y se llevó aunque a un límite, al límite de la paciencia de Dios, y se nos olvida también lo que dice más adelante, que Dios abrió una oportunidad y una salida para todo aquel que quisiera salvarse, ¿sí? El que quisiera, ¿qué les parece? Y lo chistoso es que nadie quiso más que 8 personas. Nadie, a nadie le interesó salvar su vida, ni siquiera creían que eso fuera posible, ¿no? Pero cuando leemos estas historias, mucha gente, incluso cristianos, pueden decir, ay, Dios creo que se pasó, ¿no? Con esto. Y vean lo que nos dice en el libro Patriarcas y Profetas, nos dice que los hombres, es la causa, ¿no? Aquí dice que la maldad llegó a un tope, aquí hay una frase que dice, los hombres eliminaron a Dios de su mente, lo echaron, ¿sí? O sea, no querían nada con Dios, y entonces hubo consecuencias, y la mayor fue esta, ¿no? La aniquilación. Y vean lo que dice aquí acerca del diluvio, dice, el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos cuando estaba todo el desastre, esa catástrofe, Satanás estuvo ahí, estuvo presente y dice, él, dice, temió por su propia existencia. Es decir, él pensó que también era el fin de él, ¿sí? Junto con el de los seres humanos, digo, porque hasta aquí llegué. Y para que el diablo se asuste, pues se necesita algo grande, ¿no? Dice, se había deleitado en dominar a tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones. Le gusta a Satanás ver eso, ¿no? En nosotros. Dice, y rebelándose contra el rey del cielo. Y de pronto Dios decide hacer esto, eh, y hasta Satanás dice, se ve aquí involucrado, teme por su vida, cree también que es su fin, y vean lo que a continuación pasa. Dice, ahora lanzaba maldiciones contra Dios. ¿Quién? Dijimos, Satanás. Dice, culpándolo de injusticia y de crueldad. Así que aquí podemos ver de dónde surgen esos pensamientos. Cuando nosotros decimos, ay, es que Dios a lo mejor no es tan bueno, de aguas con eso, ¿sí? O Dios es cruel, o hemos escuchado a alguien que ha dicho eso, sabemos de dónde viene ese pensamiento. ¿Quién lo pensó eso primero antes que usted y yo? Satanás. Incluso le reclamó, dice, lo culpó de injusticia, o sea, se le hizo muy cruel lo que estaba haciendo Dios en ese momento. Le dijo, oye, ¿qué te pasa? Te estás pasando de la raya. Y muchos como Satanás, dice aquí, blasfeman contra Dios. Cuando vemos situaciones, ¿no? Complicadas,
o la estamos experimentando y le reclamamos a Dios y lo insultamos, ¿sí? Dice, y si hubiesen podido, eh, así la gente también dice aquí, blasfemar el nombre de Dios, y si hubiesen podido toda esa gente que a veces decimos pobrecitos, ¿sí? Dice, le habrían arrojado del trono de su poder, junto con Satanás, ¿sí? O sea, toda esa gente, si hubiera podido, dice, hubiera quitado a quién del trono, del trono del universo, a Dios. Y esto a veces no pensamos en eso, ¿no? Nada más decimos, ay, pobre gente, cómo sufrieron, hasta los animales y todo. Eh, y de qué manera murieron, etcétera. Y nos puede causar cierta, no sé, nos puede conmover un poco, ¿no? Lo que sucedió en el diluvio. Sin embargo, vean lo que era capaz esta gente, ¿sí? Entonces Dios no podía permitir eso, ¿sí? Que esa maldad siguiera creciendo. En Génesis 18, por ejemplo, tenemos una historia también bien conocida de la destrucción de dos ciudades, ¿se acuerdan? De Sodoma y Gomorra. También fue algo, podríamos decir, espeluznante, ¿no? Que a veces lo leemos así muy acostumbrados, ¿no? A estas historias, pero si nos adentramos y imaginamos e investigamos un poco más, fue algo, o sea, no nos gustaría estar en los zapatos de esa gente, ¿sí? Y precisamente mucha gente por eso dice, pues, Dios es un Dios muy cruel, vean lo que hizo con esas ciudades, ¿sí? Nada más porque no se quieren someter a Él, porque a Dios le gusta tenernos aquí en la mano, en su puño, ¿no? Este, Dice Dios, la misericordia de Dios, dice aquí, tiene mucha paciencia con el transgresor. Hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Y eso no lo entendemos, ¿verdad? Eh, Nada más vemos el acto de Dios, aquí en este caso, una destrucción, ¿sí? De dos ciudades. Um, y se nos hace algo impactante y algo cruel de parte de Dios a muchos, pero no vemos todo lo que había alrededor de esa anécdota, ¿no? De esa historia. Dice aquí, ellos habían cruzado el límite también. Un límite, dice, más allá del cual no se puede que continuar. Dios dice hasta aquí y ya, ¿sí? Dios tiene límite. Aunque sabemos que Dios es un Dios de amor, paciencia tiene un límite, ¿ok? Y dice por aquí, cuando se llega a ese límite, cuando llegamos ya al colmo, como decimos, se retira el ofrecimiento de la gracia por la cual vivimos todos. O sea, todos vivimos por gracia. No merecemos nada, ¿sí? Lo único que merecemos es que la muerte como seres humanos porque somos pecadores. Entonces, todo lo bueno que recibimos es gracia, es un regalo. La vida, el alimento, el vestido, la casa. Si tienes más de eso, pues eres privilegiado. Si tienes un carro, si tienes un trabajo, si tienes una familia, porque no merecemos nada, ¿sí? Y dice aquí, cuando cruzamos el límite, dice, Dios dice, ya no más. Dice, y comienza la ejecución del juicio. Entonces, si alguna vez hemos pensado que Dios es cruel, ¿sí? Por hacer este tipo de cosas, entonces no deberíamos de quejarnos, ¿no? Muchas veces de lo que pasa, porque si, ay, ¿por qué Dios permite tanta maldad, tanta crueldad del ser humano? Bueno, Dios tiene un límite y a veces hace esto, precisamente para no continuar con o sea, con esa maldad, o sea, que siga creciendo, que siga aumentando en nuestro mundo. Y bueno, en nuestra época no nos estamos quedando muy atrás, ¿no? De lo que pasaba en estos lugares, de lo que sucedió antes del diluvio, de lo que sucedió en estas ciudades.
nosotros también estamos llegando a a un tope, a un límite, y lo vemos a diario, ¿no? En nuestra sociedad. Así que, ¿cuál es lo que sigue? Si estamos llegando y sobrepasando ese límite, ¿qué sigue? Dice aquí. Dice, Dios retira el ofrecimiento de su gracia y comienza la ejecución del juicio. Y por eso se habla, por ejemplo, en el Apocalipsis de plagas, de pestes, de cosas terribles, ¿sí? ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la destrucción, le gusta asustarnos, le gusta amedrentarnos, ¿no? Simplemente es la consecuencia de haber cruzado un límite, dice aquí. Cruzas el límite, vienen los juicios de Dios, siempre. Pasó en el diluvio, pasó aquí con Sodoma y Gomorra, y va a pasar muy pronto en nuestro mundo. Eh, Miren, dice, con una compasión más tierna que la que conmueve el corazón de un padre terrenal, Dios, perdón, un padre terrenal que perdona a su hijo pródigo y doliente. Dice aquí, el Salvador anhela que respondamos a su amor y al perdón que nos ofrece. Aquí comparada a Dios con un padre, ¿no? Dice, por ejemplo, un papá, los padres o los que son padres, que alguna vez se han enfrentado a situaciones complicadas con los hijos, ¿sí? Cuando son desobedientes, cuando son rebeldes o a ciertas edades, ¿verdad? No hacen caso, no escuchan. El papá deja de amar al hijo o deja de invitarlo a cambiar de comportamiento. Claro que no, ¿verdad? O lo deja de perdonar el papá. O sea, por muy mal que se porte, el papá lo perdona, ¿sí? Así somos los seres humanos. Y Dios es mucho más que eso todavía. Entonces dice aquí, al igual dice que ustedes perdonan, ustedes invitan a sus hijos, les dan oportunidades, les tienen paciencia, dice yo también. Y dice a los extraviados, a los desentendidos, rebeldes, desobedientes, pecadores, etcétera, les dice, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. Regresa y yo que te voy a aceptar. Pero si el pecador se niega obstinadamente a responder a la voz que le llama con compasivo y tierno amor, ¿qué pasa? Si digo, sí, que al cabo Dios es amor, más tarde, mañana, el año que entra le voy a echar ganas, ahorita voy a disfrutar de la vida. Dice, serás abandonado en las tinieblas. ¿Qué les parece? Entonces, a veces los que abusamos somos nosotros, ¿no? De esa compasión, de ese amor, de ese perdón, y rebasamos los límites. Eh, y si yo rebaso el límite, no puedo hacerlo impunemente. ¿Sale? Eso tenemos que entenderlo. Eh, Vamos a leer en 1 Samuel 5, 15, perdón, del 1 al 3. 1 Samuel 15, del 1 al 3. Vamos a ver aquí un detalle interesante que nos puede también a lo mejor en algún momento hacer dudar, nos puede confundir un poco. Los versículos del 1 al 3 dice, y Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera rey de su pueblo Israel, oye pues la palabra del Señor. Él traía un mensaje de Dios, ¿sí? Para Saúl. ¿Cuál era el mensaje de Dios? Dice, así dice el Señor Dios Todopoderoso, voy a castigar lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, cuando salieron de la esclavitud, un pueblo, ¿sí? Conocido como los amalecitas, dice que se le opusieron en el camino, no los querían dejar pasar por su territorio, ¿sí? Y estamos hablando de cientos de años antes, ¿sí? Cuando este mensaje le llega a Saúl, bueno, había pasado ya muchos años, ¿sí? Cientos de años. Y dice aquí el mensaje, el versículo 3, dijo, bueno, los voy a castigar. ¿Y cuál era el castigo? Dice, ve pues a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él,
Mata hombres, mujeres, niños, bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y aquí es donde entra en conflicto esa frase, Dios es amor. ¿Cómo podemos compaginar esa frase con lo que acabamos de leer? Con esta orden de Dios, mata, dice, mujeres, hombres, animales, niños, bebés, viejitos, de todo. No los perdones. Un Dios de amor, un Dios que es amor, ¿cómo puede decir esto? Y a veces les digo, a veces preferimos mejor ignorarlo, ¿no? Y decir, bueno, pues es Dios, ¿no? Pues él sabe lo que hace. Pero deberíamos de llegar a entender esto, o sea, ¿por qué lo hizo Dios? Deuteronomio 25:19, ahí está ese detalle. Vamos a Deuteronomio para hacer un poquito de memoria, qué fue lo que pasó en ese momento. Deuteronomio 25:19. ¿Qué sucedió? Bueno, ya aquí le había dicho, ¿no? Le había explicado hacia grandes rasgos lo que había pasado, ¿no? Le dijo, Amalek se opuso a Israel, ¿sí? Dice el versículo 19, dice, por eso, cuando el Señor, tu Dios, te haya dado reposo de los enemigos que te rodean, o sea, había mucha gente que no los quería, a los hebreos, de esos pueblos, ¿no? Que, que de pronto se cruzaban en el camino a la tierra prometida. Dice, cuando tú llegues a la tierra prometida, les dice Dios, cuando estés en paz, dice, en la tierra que tu Dios te dé como herencia, dice, raerás, fíjense bien, la orden de Dios, la memoria de Amalek, debajo del cielo, no te olvides. Amalek se había opuesto al pueblo de Israel y Dios, esto no pasó inadvertido para Dios. ¿Sí? Como a veces pensamos, ¿no? Cuando algo nos afecta, pensamos que Dios cuenta se da, ¿no? De lo que me está pasando. Bueno, aquí Dios dice, bueno, cuando ya estés en la tierra prometida, quiero que hagas algo. Borra, dice, la memoria de Amalek, es decir, destruyelos. Y hasta les dice que no se te olvide, destruyelos. ¿Y por qué ese coraje de Dios con este pueblo? Porque decimos, bueno, si les no querían que pasaran por su territorio, bueno, cualquiera a lo mejor lo haría. Pero hay algo más, fíjense bien. Vamos a leer este parrafito de Patriarcas y Profetas, capítulo 61. Dice, los amalecitas fueron los primeros que guerrearon contra Israel en el desierto. Y a causa de ese pecado, juntamente con la manera en que desafiaban a Dios, o sea, no nada más fue ese hecho de que se les interpusieron, de que les hicieron la guerra, sino que desafiaban a quién, a Dios, no a Israel, dice, y se envilecieron por la idolatría, ahí está otro error de ellos. Dice, el Señor por medio de Moisés había pronunciado sentencia contra ellos. Por instrucción divina quedó registrada la historia de su crueldad hacia Israel. ¿Quién era el cruel aquí? Dios. Aquí nos lo está aclarando, ¿no? ¿Quiénes eran los crueles? Eran los amalecitas. Dice, con la orden raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo y no te olvides. Dice, durante 400 años se había postergado la ejecución de esta sentencia. 400 años, imagínense. A lo mejor si ellos supieran de esta sentencia, podrían haber dicho, no pasó nada, ya ven. Puras mentiras de Dios, ¿no? Dice, el Señor sabía, perdón, dice, pero los amalecitas no se habían apartado de sus pecados, o sea, seguían siendo iguales después de 400 años, o hasta peores, ¿no? Dice, el Señor sabía que esta gente impía raería, si fuera posible, a su pueblo y su culto de la tierra. O sea, ellos, su objetivo era, dice, si pudieran, dice, raerían a quién, a su pueblo y el conocimiento de Dios de la tierra. Para eso vivía esta gente, ¿sí? Dice, ahora había llegado la hora en que debía ejecutarse la tan diferida sentencia, tardada sentencia.
después de 400 años. ¿Se imaginan cómo estarían ya después de 400 años? Pues ya eran peores todavía. Porque no se veía ningún cambio en ellos, dice por aquí. Entonces, vemos aquí una razón que Dios tenía. Porque cuando leemos esa frase y mata a todos, ¿no? Ancianos, hombres, mujeres, niños, animales. Qué mala onda, decimos. Qué cruel Dios, qué sanguinario. Pero nos falta nos falta ver todo el contexto. O sea, a veces nos quedamos con frases, ¿sí? O la gente lee una frase en la Biblia y se asustan y dicen, no, yo no quiero nada con ese Dios, ¿no? Pero necesitamos conocer todo esto para llegar a entender por qué Dios hace cosas o permite cosas. ¿Cómo es Dios? Ahorita leíamos en 1 Juan 4:8 que Dios es ¿qué? Amor. Y dice, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el que no conoce a Dios, pues nunca ha experimentado tampoco su amor. ¿Sí? Es como un círculo vicioso, ¿no? Vamos a ver qué dice Isaías 28:21. ¿Cómo es Dios? Para los que llegamos a pensar que Dios es malo y es cruel, vamos a ver qué dice aquí su palabra. En Isaías, capítulo 28. Vamos a abrir ahí nuestra Biblia. Isaías 28, versículo 21. Dice lo siguiente, porque el Señor se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra para hacer su operación, su extraña operación. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, está hablando de lo que a veces pasa, como lo que vimos ahorita con el diluvio, con Sodoma y Gomorra, con los amalecitas. Y aquí Isaías, el profeta, le llama a ese acto que a nosotros nos parece un acto cruel de venganza, sanguinario, etcétera, le llama aquí su obra, la obra de Dios, dice una obra extraña o una operación extraña. ¿Por qué extraña? Nos puede parecer extraña a nosotros, pues sí, ¿no? Porque decimos, pues que Dios es amor. Bueno, ¿cómo creen que le parece a Dios? Pues también extraña, ¿sí? Porque eso no forma parte de su esencia, ¿sí? De su carácter. Y para él es extraño, es raro. Él se siente raro cuando tiene que hacer estas cosas. Así como sin duda un padre siente algo extraño cuando tiene que darle una nalgada a su hijo, o un jalón de orejas, o lo disfruta el papá. Creo que no, bueno, alguien que está cuerdo no lo va a disfrutar. O sea, va a sentir feo, va a sentir raro, ¿sí? Ezequiel 33:11. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Ezequiel, otro profeta, en el versículo, capítulo 30. Ahí, aquí lo tengo. Adelante, sí, versículo 11. 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ok, muchas gracias. ¿Qué les parece esta expresión de Dios? A veces decimos, bueno, sí, Dios quiere lo mejor para la gente buena, ¿no? Para los que se portan bien, para los que son obedientes, pero a los malos, pues, no, Dios no les hace caso, Dios no los bendice, Dios no los quiere. Pero ¿qué dice este texto? Dice, yo no me complazco, o sea, a mí no me gusta, dice, la muerte del impío. O sea, alguien puede decir, bueno, pues a Dios le duele cuando muere, por ejemplo, una persona buena. Sí, sí le duele, pero también cuando muere un impío. Dice, lo que yo quiero es que se vuelva de sus malos caminos. Vuélvanse, dice. Dice, ¿por qué moriréis? O sea, ¿qué necesidad, dice, de que la pases así, no tan mal? ¿Qué necesidad había del diluvio? ¿Qué necesidad había de esa destrucción en Sodoma y Gomorra, en Amalek? No había necesidad de eso, pero no queremos, dice, no escuchas, no te vuelves amigo.
Y en Éxodo 34, del 6 al 7, Éxodo capítulo 34, del 6 al 7, miren lo que dice. Perdón, estaba en el otro. Dice, y el Señor pasó ante Moisés y proclamó, dice, Señor, Señor, Dios compasivo, dice, y bondadoso. Vean esta descripción de Dios, compasivo, bondadoso, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantienes, dice, tu invariable amor a millares y que perdonas la iniquidad y la rebelión y el pecado y no dejas, fíjense bien, Dios es un Dios misericordioso, compasivo, más dice aquí, perdonador, eh, no cambia, dice, su invariable amor con millares y millares, dice, pero no abuses. ¿Sí? O sea, Dios es amor, sí. Y yo creo que todos lo hemos sentido ese amor, ¿no? En nuestra vida, ese perdón, esa misericordia de Dios. Pero dice aquí, pero no va a dejar sin castigo al malvado, que visita la iniquidad de los padres, en los hijos, en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Dios aquí nos presenta las dos caras, ¿no? O sea, no que sea cambiante, sino que en su amor, ¿sí? Y en su, ¿cómo podríamos decir? En su misericordia, ¿sí? Y en todo eso que tiene él como, como Dios, ¿sí? También existe la justicia. Algo que yo creo que también todos reclamamos muchas veces, justicia. Y han visto ustedes en televisión o en las calles cómo la gente sale exigiendo que justicia. Entonces, Dios también es un Dios justo, aunque es un Dios amoroso, misericordioso, perdonador, también es un Dios justo. Y dice, y no va a dejar sin castigo a los malvados. ¿Sí? Entonces, este es Dios, ¿sí? No es un Dios cruel, no dice aquí Dios es cruel, Dios es sanguinario, es malo, es castigador, si te portas mal, ahí te va el castigo, ¿no? Porque dice que nos perdona, nos da muchas oportunidades, tiene misericordia, paciencia, pero hay un límite, dijimos, más allá del cual no podemos, o sea, no podemos burlarnos de él, ¿sí? Y hay una consecuencia. Dice aquí, la paciencia de Dios hacia los impíos envalentona a los hombres en la transgresión. ¿Qué pasó con los antediluvianos? Cuando Dios les advierte del desastre que viene y pasaban los días y los años, y no pasaba nada. No venía el diluvio, no venía la destrucción, y dice que se envalentonaron. Eso es lo que sabemos, ¿no? De la historia. Siguieron en lo mismo, empeorando, es más, ¿sí? ¿Qué pasó con los amalecitas? Había una sentencia para ellos, pero ¿cuánto tiempo ya había pasado desde aquella sentencia? 400 años, y eso los hizo peores todavía. Pero vean cómo Dios es que paciente. Hace poco estudiábamos también cómo Dios fue paciente con Lucifer. Dice que lo toleró mucho tiempo en el cielo, haciendo su desastre, ¿no? Y eso, o sea, y dice que aquí está la frase clave, dice, su paciencia, dice, envalentona a los impíos, porque dicen, este no nos hace nada, no pasa nada, no nos destruye, hay que seguirle, ¿no? Y hay que crecer, ¿no? En cuanto a esa maldad, esa rebeldía hacia Dios, pero el hecho de que su castigo, dice, se demore, porque generalmente eso pasa porque así es Dios, es muy bueno con nosotros, dice, eso no lo hace menos seguro ni menos terrible. O sea, el castigo va a llegar. ¿Cuándo? Bueno, ahí se verá, ¿no? Pero va a llegar, tarde o temprano. Entonces, aquí vemos la justicia de Dios y a veces nos desesperamos, ¿no? Cuando la estamos pasando mal y decimos a Dios, ¿por qué no me haces justicia, Dios? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué permites todo esto? Dios va a hacerse cargo de eso cuando Él lo considere necesario y correcto, ¿no? Pero va a llegar,
Va a llegar el juicio, va a llegar el castigo. Por ejemplo, ahorita podemos decir, ¿cuándo Dios le va a poner fin a todo esto que estamos viviendo? A toda esta maldad, a la delincuencia, la violencia, las guerras, el dolor. ¿Cuándo? Muchos ya nos estamos desesperando, ¿no? Pero va a llegar el juicio, porque esa es la consecuencia. Dijimos, cuando pasamos el límite, dice, viene el juicio. Y vemos aquí una imagen que todos conocemos, ¿no? Esta ilustración lo decimos como un refrán, como un dicho. Todos hemos escuchado hablar de lo que pasa cuando existe una manzana podrida entre la fruta, por ahí, entre las demás manzanas. ¿Qué pasa? Si yo la dejo ahí, va a echar a perder ¿qué? Todas, ¿sí? Entonces, estos actos de Dios, que la Biblia nos dice que son extraños actos de Dios, o sea, no es algo común, o sea, que Dios se dedique a hacer eso, ¿no? O sea, son cosas extrañas que a veces Dios hace y que le duelen a Él. Ah, lo tiene que hacer por amor a los demás, por amor a esa manzana podrida también, porque si no, quién sabe qué pasa, ¿no? Es por amor, es por misericordia. Y a veces no lo entendemos nosotros, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Si pensamos en lo que pasó en el diluvio con Sodoma y Gomorra, con Amalek, decimos, ¿cómo puede ser un acto de misericordia eso? De amor. Y vean lo que dice en Apocalipsis 20, del 7 al 10. Tenemos el texto. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, estamos hablando de un tiempo futuro, dice, Satanás será suelto de su prisión. Dice, ¿pero qué va a hacer? ¿Va a salir arrepentido, regenerado y bueno? No, dice, saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos de la tierra, dice, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, cuando Dios dice aprisiona a Satanás por 1000 años, uno puede decir, bueno, pues va a reflexionar, va a agarrar la onda, va a cambiar, pero aquí nos dice que no. O sea, vea cómo somos, ¿no? Cómo nos hace el pecado. Dice, y cuando se ve libre otra vez que sale a pedir perdón, disculpas, ¿no? A hacer lo mismo. Dice, a hacerle la guerra a quién? A Dios, a engañar. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada y de Dios. Ahí viene el castigo, ¿sí? Cruzas el límite, viene el juicio de Dios. Dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo y los que engañaba, el que los engañaba, perdón, fue lanzado al agua de fuego y azufre, y donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, se nos hace cruel esto, ¿no? Sí, o sea, y si no se nos hace cruel, pues no tendríamos corazón. Es algo a lo mejor cruel, pero es necesario. Y es algo que exige la ley de Dios, la justicia de Dios, la muerte de qué? Del pecador, del que no quiere arrepentirse, del que no quiere cambiar, ¿sí? Entonces Dios tiene muchas veces que quitar esa manzana podrida. Sodoma y Gomorra eran manzanitas podridas, los amalecitas eran manzanitas podridas, los antediluvianos y así, ¿no? Podríamos seguir. Y así pasa, porque Dios no tolera eso tampoco, ¿sí? Y si Dios tolera, también nos molesta mucho. ¿Y por qué no haces nada? Y cuando Dios hace algo, ay, qué cruel eres Dios. Decimos, nunca estamos contentos, ¿no? Pero bueno, así es como actúa Dios. Y aquí en Proverbios 13:12 nos dice que al que Dios ama, lo castiga. Como el Padre al Hijo, a quien quiere. Y cuando nosotros estamos del otro lado, cuando no es mi hijo, ¿sí? Y veo que el papá le da ese jalón de orejas a la niña que está aquí, ¿qué digo? Ay, viejo buzón, que se ponga con uno de su tamaño. ¿Y por qué hace eso? Y lo voy a denunciar. Esa es la moda, ¿no? Y eso es violencia contra los niños. Pero aquí Dios dice que son actos de qué?
de amor. Y si usted alguna vez le ha dado una nalgadita a su hijo, le ha dado jalón de orejas u otro tipo de castigo, ¿sí? A lo mejor esto físico, pues no, pero dice, bueno, yo nomás le apago la tele, le quito el teléfono. Y a lo mejor alguien le puede decir, no, pues eso es, eso es violencia psicológica para el niño. Y así somos, ¿no? Los seres humanos, cuando estamos de acá del otro lado, ¿no? A criticar. Pero el que está ahí, el padre, sabe que es un acto de qué? De amor, de corrección, y eso es lo que hace Dios también con nosotros, ¿no? Y a veces solo Dios se entiende, ¿no? A sí mismo. Y quisiera que nosotros entendiéramos, pero nos cuesta trabajo entender, ¿no? Por qué Dios hace ciertas cosas. Nosotros vemos en la historia de Jonás algo interesante. Vamos a ir ya concluyendo. Porque hasta aquí podríamos decir, bueno, pues no me convence esto de que Dios es amor. A lo mejor no estamos muy convencidos todavía, pero vamos allá al libro de Jonás. Eh, Vamos a leer aquí algunos textos claves. Conocemos esta historia, ¿no? De memoria, creo. Jonás 1:2. Vamos a ver qué nos dice por ahí el texto. Jonás 1:2 dice, la orden de Dios dice, levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Es decir, Dios les dice, ellos ya cruzaron ese límite, ¿sí? Ve y amonéstalos. Diles que ya se pasaron de la raya, como decimos. Y vamos a ver qué pasa en el capítulo 3, en el versículo 4, ahí adelantito. Dice, y Jonás entró en la ciudad, ¿sí? Dice, caminó de un día, pregonando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Cruzaron el límite y dijimos que la consecuencia es que un juicio. Pero ese juicio no llega así de buenas a primeras, ¿sí? Dios dice que todo lo que hace, lo anuncia a través de ¿qué? De sus siervos, los profetas. O sea, él no nada más hace las cosas sin avisarse, es decir, a hueva, ¿no? Decimos aquí, dice aquí que Dios les avisó, dijo, 40 días va a ser destruida la ciudad, y dice el versículo 10, dice, y cuando Dios vio lo que hicieron, porque dice que la gente empezó como a, pues, aceptar esa amonestación de parte de Dios, probablemente al principio fue el miedo, ¿no? Que vamos a ser destruidos, pero tal vez eso los hizo reflexionar. Y dice que se arrepintieron, para desgracia de Jonás, ¿verdad? Que no le caían muy bien. Dice, vio lo que hicieron, dice Dios, y se convirtieron de su mal camino. Y tuvo compasión y no les mandó lo que les había dicho. ¿Qué les parece? Entonces, no podemos estar hablando de un Dios cruel, ¿sí? Dios les dijo, a ver, cruzaron el límite, viene un juicio y van a ser destruidos. Tienen 40 días. Y la gente aquí, como decimos vulgarmente, agarró la onda. Lo entendieron, lo escucharon y se convirtieron, dice, de su mal camino. Y entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Los destruyó? ¿Los castigó como Sodoma y Gomorra, como los antediluvianos, como los amalecitas? No, dice que no les mandó el castigo. ¿Qué les parece? Y a lo mejor decimos, ay Dios, pues, ¿cómo si eran re malos? Decimos, ¿por qué no los destruyó? Bueno, a veces no, como Jonás, ¿no? Decimos, no llegamos a entender a Dios, ¿no? Su amor y su misericordia. Jonás estaba molesto, enojado. Y dice por ahí en el 4:11, fíjense bien, con esto vamos a ir concluyendo, dice, Nínive tenía más de 120,000 habitantes. Le dice Dios a Jonás, tiene toda esta gente ahí viviendo. Dice, que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, ellos no tenían el conocimiento de Dios que tenía, por ejemplo, Jonás.
Y por eso lo envió a él. Dijo, tú les vas a enseñar, ¿sí? Tú los vas a guiar. Dice, y muchos, aparte, fíjense bien, para los que decimos, ay, no, también como Dios dijo, mata a los animales. Y aquí dice, hay muchos animales. Y no voy a tener piedad de ellos. Entonces, en el caso de Amalek, por ejemplo, los animales la llevaron, obviamente. Ellos no tenían ahí el poder de decisión. Pero vean aquí el caso, fíjense bien. En el caso de Amalek, los animales la llevaron también. Por la decisión de quienes, de los humanos. Y aquí la bendición les alcanzó hasta los animales. Por la decisión de los seres que vivían ahí, de los humanos que vivían ahí. Entonces, creo que esto nos demuestra que Dios no es un Dios sanguinario, un Dios vengativo, un Dios castigador, un Dios que no tiene misericordia, sino todo lo contrario. Y podemos entender las razones que Dios tenía para hacer lo que hizo en aquellas situaciones. Dice, si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira. O sea, nunca hubiera existido un diluvio si se hubieran arrepentido. No hablaríamos de la destrucción de Sodoma y Gomorra si se hubieran arrepentido. Pero no había ni que, o sea, ni un justo ahí, ¿sí? Nadie. ¿Se acuerdan cómo Abraham intentó interceder? Bueno, intercedió por ellos, pero no, de todos no se hacía uno, como decimos. Dice, pero su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia, o sea, Dios les hablaba, y las advertencias, aparte dice, de los profetas de Dios, mensajeros, dice, aquella generación llenó la copa de su iniquidad. Se pasaron de la raya. Y entonces, ¿qué pasó? Dijimos, la consecuencia fue la destrucción. Entonces, dice aquí, nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo. Para los que culpamos a Dios de todo, ¿no? Y de cruel, y de sanguinario, y de malo, castigador, dicen, si hemos leído la Biblia, dice, no hay nada que se enseñe con mayor claridad que el hecho de que Dios no fue culpable, no es responsable de las cosas que pasan aquí. Él tiene que actuar, obviamente, pero él no es el culpable de esas cosas. Dice, ni cometió errores en su gobierno que dieran lugar a la rebelión. Porque a veces decimos, bueno, por algo Lucifer, a lo mejor algo le sabía. No, dice, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su existencia. Es algo misterioso, inexplicable, y excusarlo equivaldría a defenderlo. Entonces, ojalá que podamos llegar en nuestra vida, en nuestra experiencia personal, podamos llegar a entender y estar convencidos de que nuestro Dios es un Dios de amor. Que Dios les bendiga.